Verde. Oh, sí, tengo que siempre estar repitiéndote. ¿Mande usted? Prefiero su genialidad porque, bueno, uno oyéndolo, grabándolo, viendo todos los videos, todas las cosas que no ha escrito libros, pero todas las cosas que ha dejado, digamos, antes de morirse, hay cosas que todavía están así medio como crudas, pero que, bueno, uno por ahí con el tiempo las va entendiendo. Pero era un maestro bastante difícil. Pero los conceptos fundamentales uno los entendía. No era una persona que decía, bueno, mire, usted en esta situación tiene que hacer esto, esto, lo otro, sino que, bueno, íbamos ahí, entonces él decía, bueno, mire, se paraba en un lugar, ve, ahora van a ir para allá. Pero una vez un uruguayo me dijo, un paisano, después de una de mis charlas, mire, doctor, la verdad es que me estoy muy contento, no lo tome a mal, lo que usted me dijo ya lo sabía, pero lo que tengo que agradecerle es que usted me explicó por qué. Pues casi nada. Exacto. Casi Y nada. entonces esos son los mejores elogios que he recibido, Claro, digamos, claro, en mi claro. carrera, digamos, de Por capacitación. supuesto, por Tad supuesto. Williams no explicaba el porqué. Y yo todavía hay cosas de Bud Williams que las leo, las oigo y demás, y ahora yo entiendo el porqué. Y él posiblemente sabía el porqué, pero no sabía cómo explicarlo. Seguramente. Creo que Aristóteles el que dijo que la prueba real del conocimiento, o sea, si uno es experto, digamos, es si uno lo puede enseñar. Cierto, cierto. Así Porque es. si uno no puede enseñar algo es que no lo conoce suficientemente. Y Bud, yo creo que sabía muchísimo más de lo que yo voy a saber en toda mi vida, pero muchas cosas las tenía muy, muy crudas. De todos modos, yo diría que el 80% de lo que yo sé y de lo que yo hago en esto, bueno, son cosas que aprendí de Bud Williams. Porque realmente era un tipo que hacía al pasar nomás, hacía un comentario y eso uno después lo piensa, no, pero claro, eso es una ley, no es un comentario al pasar. Eso es una ley. Eso hay que Afirmativo. hacerlo. Definitivamente lo que vos decís creo que es contundente y coincido terminantemente que mucho de tu forma de ser es influencia de este personaje que hay muchas historias. Por ahí leí en algún momento, hace algunos años, si me equivoco me corriges, pero era tanta tu insistencia por estar cerca de Bud, que por ahí creo que me acuerdo que me comentaste o leí que lo buscaste en varios cursos, de los pocos que él se animaba a dar, y por X o por Z motivos se cancelaban o se saturaban porque había muchísima demanda, hasta que finalmente lograste tenerlo en corto y propiamente para vos y para el querido Demetrio Vázquez, que en paz descanse, ¿no? Bueno, y yo te quisiera preguntar para terminar este primer momento de remembranzas y de honor a quien honor merece, ¿en qué momento se cruza en tu vida una persona que para mi gusto también influye mucho en muchos de nosotros, que deja principios muy claros de conducta animal y de manejo de los animales, un personaje querido por muchas personas? Me refiero a la doctora y maestra Temple Grandin. Y bueno, yo la conocí porque la busqué, digamos. En el fondo, la gente a veces, incluso en Estados Unidos, mucha gente a veces me comenta, me decía, pero vos conocés a todo el mundo. Porque conozco, digamos, de gente, o conocí gente de las distintas escuelas que están peleados entre ellos. Sí, así mismo, así O sea, mismo. por ejemplo, yo lo conocía a Stan Parsons y lo conocía a Alan Savory, que se habían peleado. Así es, así es. Y conocía a muchos otros que eran así, y bueno, también lo conocía, bueno, a Tom Lasseter lo conocía antes de que varios años antes de que se muriera. También la conocía a Temple cuando todavía no se habían, los de Williams no se habían peleado con ella. Pues, Otra historia. Claro, ¿qué pasó? Bueno, un día estaba en el campo, me acuerdo, en septiembre del año 2000, y me llamó un amigo, no voy a decir el nombre porque lo merece, Marco Yenyen, un ingeniero agrónomo que conozco hace muchos años, y me dijo, che, Marcos, oíme, ¿sabés que la Grandin está en Buenos Aires? No, no tenía la menor idea. Sí, sí hay un congreso esto de ciencia y tecnología
de la carne que se da en la rural, y está. Y esto se termina mañana, me dijo. Bueno, listo. Bueno, agarré el auto y me vine a Buenos Aires. Me cambié, fui a la rural, no sé, la verdad que ni me acuerdo cómo conseguí entrar, porque era un evento así abierto al público. Sí, señor. Entré ahí, entré a buscar y estaba Temple tenía ¿cómo se llama? Un póster tenía, digamos, estaba con un puestito ahí hablando, tenía unas notitas, unas notas de investigación sobre el tema de las vocalizaciones. Y bueno, yo ya conocía más o menos su obra y había leído un montón de cosas de ella y había leído bastantes cosas de la página web sobre todo. Entonces fui de Frente March y le dije, doctora Grandi, yo soy fulano de tal, yo soy discípulo de Bob Williams. Con lo cual bárbaro, listo, se terminó. En ese momento. Temple con esta, digamos, condición que tiene de Asperger, algunas cosas sí, en algunas cosas por ahí es rara, pero en otras cosas debe ser un balazo. Seguramente. Debe haber pescado, o por ahí le caí bien, o debe haber pescado que yo era un tipo de buena onda, no sé cómo. Lo más seguro. Pero estuvimos charlando ahí un rato, me dijo que, bueno, ya terminaba eso a mediodía, así que incluso tenía que dejar el hotel, y tanta confianza tuvo que me dijo, mire, la verdad que si usted pudiera pasar a buscarme en el hotel, por el hotel a las 12, que es el check-out, después podemos seguir conversando. Bueno, fenómeno. Casi nada. Entonces vino a almorzar a casa, que es una de las fotos que saco ahí. Sí, me acuerdo. Se morfó un flor de bife. Se comió, para los que no entienden, se comió un buen pedazo de carne. Macho, feliz, incluso me pidió si podía descansar un rato, así que durmió un poco de siesta en la cama de mi hija mayor. Qué mejor confianza, Marcos. Y después la llevé al aeropuerto. Ahora, lo que le dije cuando estuvimos charlando ahí en la rural, digamos educadamente, es que la página web de ella me parecía una cosa extraordinaria realmente, las cosas que ella había puesto. Pero tenía una sección de traducciones al castellano, al español, sí. Algunas de ellas, evidentemente las había hecho alguien que no sabía de ganadería y que entonces la traducción hacía imposible que la gente entendiera lo que ella decía. Entonces le expliqué que le traducían, por ejemplo, flight zone, zona de fuga, como zona de vuelo. Sí. Es el mismo término, flight. Sí, así es. Y fuga. Entonces le explicaba, bueno, flight zone, escape zone o flying zone. Y entonces, me dijo, no, claro. Por supuesto. Ya me explicó eso, ¿no? Sí. Entonces le dije, mire, yo la verdad que si con tiempo, sin compromiso, digamos, así, digamos, en calendario, y sin pedirle nada a cambio, salvo que me dé el crédito por la traducción, yo le puedo ir traduciendo estas cosas, lo cual me dijo, sí, perfecto. Entonces a partir de ahí le empecé a traducir los artículos que a mi juicio tenían más utilidad para el ganadero hispanohablante, no solo el argentino. Sí, señor. O sea, del Río Bravo para el sur, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, tiene mucho más cosas y después con el tiempo siguió haciendo más cosas, pero ya por ahí no tanto en la ganadería, en otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Que con el tiempo, a veces, cada tanto le hago alguna traducción, pero el fuerte fue en los 2 primeros años que le traduje la mayoría 30 años, que son muy buenos y que yo creo que han contribuido a difundir su obra muchísimo en América, digamos, hispanoparlante. Sí. No. Y bueno, y así se estableció esta relación. Me tenía mucha confianza, a veces me llamaba, me acuerdo que cuando tuvimos las tosas me llamó, ¿cómo están? Y tienen problemas. Después, la última vez que estuvimos así, digamos,
digamos, personalmente, cara a cara, fue en el año 2008 que se hizo un congreso en La Huerta, Sí, en Uruguay. Ahí nos vimos. Claro, ahí tú estuviste, ahí. Claro, claro, claro. Estabas en Uruguay en esa época. Así mismo, así mismo. Así que bueno, se hizo una relación así de mucha confianza, que incluso me ha permitido últimamente, hace qué sé yo, más de 5 años, mandarle algunas sugerencias con respecto a sus diseños. Cosa que ella aceptó. Mirá, muy interesante. Que incorporó, digamos, a las nuevas ediciones de sus libros. Sí, digamos, he visto. Y cuando estuvo en el año 2015 acá, invitado por varias entidades, entre ellas la Cámara de Filtros, en una de las charlas que dijo, está grabado eso además, que dijo, bueno, mire, estos son los diseños más modernos, estos son mejores, estos, ustedes si quieren, consúltenlo a Marco Jiménez Apiola. Que aquí lo tienen, claro, sí, recuerdo. Mucho mejor que yo, porque ella estaba explicando en inglés y se lo traducían, bueno, intérpretes que algo sabían, pero digamos, cuando uno empieza a parte técnica, así es. No se entiende. Así es. Entonces, así que como te digo, Luis, y yo la considero, es otra persona superlativa, completamente distinta a Van Williams. Totalmente, otro mundo. Es una persona, yo la verdad que me precio, pues yo he conocido tipo Alan Savory, sí. Bud Williams, sí. Temple Grandin. Son 3 personas que no sé cuántos somos, 7.500 millones. Y bueno, ahí uno. Por ahí. No se conocido. Sí. La verdad, bueno, puede ser suerte y también la suerte la busca, ¿no? Pues yo me hice miles de kilómetros para ir a Lloydminster también, ¿no es cierto? Seguro. Yo sí. de primera que menciona, ¿no? No fue al tercero o cuarto intento que enganché. Sí, no, definitivamente. Y bueno, amigos, creo que lo que está mencionando Marcos es algo interesante y yo quería que lo resaltáramos porque vuelvo a repetirles, con eso creo que estamos demostrándoles que atrás del experto hay una persona de carne y hueso que partió de cero y que buscó su suerte, su forma de vivir. Y bueno, voy a pedirte de momento cortar aquí esto, porque más adelante vamos a retomar algo que mencionaste que para mí es muy importante y lo vamos a dejar al final, el tema de la famosa el cajón o la caja de Bud Williams. Otra pregunta que me gustaría hacerte, mi querido Marcos. En tus inicios, que ya son algunos años atrás, mi querido hermano, ¿cuáles fueron las complicaciones que tuviste para ser aceptado por el gremio ganadero? Haciendo el recordatorio, amigos, que Marcos viene de alguna forma del medio ganadero por la familia de parte de su señora, pero que al final de cuentas pues se le identifica en ese sector, pero ahora viene con la estafeta de asistencia técnica y con ideas modernas, ideas raras, porque recordemos, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Marcos, creo que sí, la ganadería que estamos haciendo en nuestra América Latina, con todo respeto, lo he dicho siempre, es una ganadería en buenas prácticas de hace 75 años. ¿Qué te encontraste? En algunas cosas se siguen y más. Bueno, yo te voy a decir, hablando de las cosas nuevas, el sobrenombre que me puso mi cuñado, digamos, para el uso familiar, ¿no es cierto? No habla tercero de eso, pero cuando le habla a mi mujer, por ejemplo, de mí, el loco soy yo. Y creo que, bueno, en estas cosas hay que ser un poco loco y yo les estoy muy reconocido, tanto a mi mujer como a mi cuñado, que ellos me bancaron todas mis experimentaciones y mis locuras, de las cuales algunas me han salido muy bien, pero no todas. Y es lo lógico. Sí. Gracias a ellos y a su tolerancia, digamos, a mis errores, he podido ir aprendiendo las cosas que hoy en alguna medida, algunas las puedo enseñar. Mira, al principio, y no, esto era una cosa no rara. Te voy a decir una cosa, en el año 94, 95, más o menos, cuando yo tuve contacto con Bud Williams y viajé 3 años seguidos a Estados Unidos, a campos y demás, Bud Williams era un tipo más que resistido, odiado.
Sí, O sea, él terminó trabajando en un feedlot de Canadá, no por casualidad. Era un tipo muy, muy resistido por, como diríamos, el establishment ganadero. me Y imagino. también. O sea que uno los ve y dice, bueno, ¿qué bar? No, no, eran tipos que tenían mucha, mucha contra. Bud Williams es intensamente ninguneado. Ve, Si no fuera por la Bad Box, hubiera sido olvidado. Y la Bad Box lastimosamente. es simplemente uno de sus subproductos que muestra lo genial que era el tipo. Entonces te cuento, cuando yo traté de difundir estas cosas acá, imagínate, bueno, no era un tipo discutido ni odiado porque no era nadie, no me conocía nadie, pero no me daban ni 5 de atención. Seguro. En los primeros años, mucho silencio. Recién a partir de la crisis del 2001, 2002 y la devaluación, y digamos un resurgimiento de la ganadería, se ve que había muchos colegas ganaderos que, bueno, les había tocado la idea, pues yo siempre escribía artículos sobre esto, y que decían, bueno, esto cuando termine la malaria, con perdón de la expresión un poco académica, Sí, cuando tengamos una perspectiva mejor, a este tipo lo quiero consultar. Así que a partir del 2002, y sobre todo en el Uruguay, empecé a tener mucho más, ¿cómo te diría?, demanda de mi servicio, y te reconozco, claro, uno aprende a enseñar enseñando. por supuesto. Si yo trato de hacer memoria de mis primeras presentaciones, y la verdad que todavía tenía mucho que aprender, no solo en cuanto a lo que quería transmitir, sino en cómo transmitirlo. Seguro. Así que tampoco le quiero echar la culpa, no puede ser, no, la gente es muy conservadora, muy refractaria. Bueno, yo también no era un gran, o no era el mejor de los educadores, quizás. Hacía lo que podía. Así que, pero con el tiempo, viste, uno andando se hace camino, después de 400, más de 400 charlas de estas, y bueno, más o menos sé cómo llegar a la gente. Y sobre todo sé cómo llegar a un público que es muy específico. Sí, y difícil. En mi segunda presentación lo que me di cuenta es que yo lo que tenía que tratar era de enseñarle esto a la gente que trabajaba el ganado, no a los empleadores del que trabajaba el ganado. Así mismo. Y a partir de ahí, en todas mis charlas, yo lo que poco menos que impuse era una parte práctica trabajando en corrales con la gente, donde mi objetivo era bastante modesto. Yo me proponía catequizar, así literalmente, a la persona que trabajaba en el toril o en el huevo, en el embudo, como lo quieras llamar, Sí, metiendo animales en la marca. Porque ese era el trabajo más ingrato, digamos, del trabajo de corrales, el más duro, siempre un tipo joven, además, porque tenía energía y aguante, ¿no es cierto? Y era el trabajo donde el cambio, si el hombre lo pescaba o el muchacho lo pescaba, era una cosa radical, digamos, era como San Pablo cuando se le hizo la luz, ¿no? O sea, se le decía, y no, listo, no renegaba más el tipo ese. Así que bueno, un poco ese fue mi comienzo, pero qué sé yo, fue duro. Pero después como toda la ganadería entró en una onda más globalizada, digamos, porque la exportación empezó a andar, bueno, los frigoríficos también empezaron a imponer esto, o sea, ya era una cosa medio una sinergia entre un montón de cosas que ahí me di cuenta, bueno, mira, en esto sí he tenido suerte, porque medio como que uno se subió una ola, sí. y esa ola no era una olita así chiquitita, sino una ola que te atravesaba todo el Pacífico. De campeonatos de surfing. El tema del bienestar animal, digamos, es una cosa que nació, digamos, prácticamente en el 95 Por ahí. y justo simultáneo con lo que estoy, con mis comienzos. Y que, bueno, eso se impuso. Es como lo que tú hablabas con Hugo Estavillo. Bueno, la trazabilidad
Y bueno, la trazabilidad es, punto. El que no quiera hacer trazabilidad va a ser un marginal en la ganadería. Así Se puede es. ser un marginal en la ganadería, cualquiera puede. Pero cuando él empezó a hacer esto y descubrió una forma de explicarlo mejor, realmente estaba montado en una ola que lo llevó mucho más lejos de lo que él mismo pensaba, según él mismo decía. ¿No? Claro. A mí también pasa lo mismo. Exacto. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo te quiero comentar que si he aprendido de vos y quiero seguir aprendiendo de vos, me siento honrado que por tu voz aprendí de este personaje tan tremendo como fue Bat Williams, ¿no? Y no quiero cerrar esta pregunta o este segmento. Para mí siempre es significativo lo que él siempre decía, ¿no? Que hay que dejar que se escape los animales cuando los tenemos en corral, pero siempre para donde yo quiero que se vayan, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que para mí le llamo, y se lo digo a mis estudiantes de grado y de posgrado, la regla 3D de Bat Williams, cuando se trata de mover ganado. Y estoy con el maestro para que si me equivoco me corrija, ¿no? Darle siempre una salida, darle el espacio necesario para que la pueda encontrar, esta salida, y darle el tiempo necesario para que la pueda encontrar. Creo que lo resumo de esta manera a lo que vos decís y por eso es que yo me atrevo a pedirte, mi querido Marcos, más adelante, tener tiempo en otra sesión, únicamente hablar de estos conceptos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero saludar y darle las gracias a la gente que nos está escuchando y viendo. Hay muchos likes de la gente. Quiero saludar en especial a un colega, amigo nuestro, argentino, que también va a ser invitado próximamente con nosotros, mi tocayo, Luis Rades, que es también un colega que sigue tus pasos, seguramente lo conocerás. Es un amigo muy querido, gente de campo, hecho en el INTA de allá de Argentina y que es un experto también en buenas prácticas. Pronto te tenemos por aquí, querido tocayo. Hay saludos de muchas personas, no quiero decir nombres para no omitir a nadie, pero les puedo decir que hay gente de Argentina, hay gente de Colombia, hay gente de Uruguay, hay gente de México, hay gente de Paraguay. Gracias a todos, les agradezco mucho. Es un privilegio tener hoy aquí al señor Marcos Jiménez Apiola, caballero, un personaje, alguien que admiro, lo he dicho y lo repito, alguien que admiro, alguien que respeto, alguien que quiero mucho, porque es un ser con mucha sensibilidad y un tremendo don y humildad que te merece mi reconocimiento, querido Marcos. Bueno, otro planteamiento que me gustaría hacerte, y creo que aquí es un tema interesante. Hace rato lo dije muy rápido y me aseveraste, ¿no? Cuando decimos esto que voy a mencionar, hay gente que se molesta, y mucha. Y se molestan porque cuando les dices, che, estás haciendo una práctica ganadera de hace más de 70, 75 años, como que piensan que uno es crítico o es uno de banqueta, como decías tú, menospreciado y ninguneado. Yo te pregunto desde tu visión, ¿me podrías enunciar, para no ser muy larga la historia, 2 o 3 mitos, 2 o 3 leyendas en materia de manejo del ganado que siguen imperando y que son obsoletos y seguirán siendo obsoletos y la gente no los acepta, no quiere reconocer? Digamos, hay cosas de detalle, pero digamos, el error es un error de concepto general. Esto lo aprendí de Bat Williams. O sea, cómo encara uno, cómo encaraba yo cuando era bruto, digamos, pues. O sea, como te decía ayer, yo era bruto y como era ilustrado además, y sí, leído. Demás, cuando ideaba cosas brutales era más bruto todavía. O sea, era una bestia. Me da vergüenza recordarme. Pero bueno, no tuve a nadie que me enseñara nada hasta que, bueno, encontré algo, ¿no? Es el concepto general, o sea, que trabajar con el ganado es trabajar contra el ganado. Sí. Ese para mí es la madre de todos los errores. Ya, la idea de que el ganado lo único que quiere hacer todo el rato es molestarnos, digamos, y darnos trabajo y hacernos renegar. Que si queremos quedar por un lado, quiere ir para el otro. Sí. Entonces, que tenemos que obligarlo.
¿cómo lo obligamos? Bueno, con recursos. Recursos como, bueno, corrales así, que son tipo castillos medievales prácticamente, indestructibles. Y con muchos recursos tipo, bueno, mucha gente, mucho caballo, picanas, qué sé yo, palos, agresión y demás, porque, bueno, hay que intimidarlo al animal para que se someta a nuestros designios. Yo creo que ese es el error básico. De ese se derivan los demás, digamos. Para mí, uno de los errores más estúpidos, digamos, es gritarle al ganado. Sí. Porque, bueno, primero uno se cansa muchísimo, pero al ganado, igual que a nosotros, no le gusta que le griten. Así es. No le gusta nada que le griten. Y por otro lado, de la forma en que se grita, es de una forma totalmente confusa. Uno tiene que tratar de transmitirle al vacuno una señal más o menos inteligible para él de lo que quiere. Si uno se pone a gritar y grita el que está en la manga, grita el que está en el toril, grita el que está atrás, grita el de un lado, del otro, el ganado es se un volea, caos. ¿no es cierto? Pero además se siente agredido. Cosa Sí. que lo pone en otra modalidad de comportamiento, en otro estado de ánimo, como decía Pat Williams. Entonces, bueno, la idea de que el grito es una herramienta, y bueno, ese es uno de los mitos. Entonces hay gente que, bueno, que grita de una manera, grita de otra, cada uno tiene su forma, pero la verdad que no es que yo no grite, yo solamente grito cuando debo recordarle a los animales que yo estoy ahí todavía, porque a veces se quedan tan tranquilos que están subiendo ahí al camión y dicen, bueno, no, ya está, nos podemos quedar, digamos, no sienten ninguna presión, ¿no? Y como yo estoy atrás y no me pueden ver, bueno, entonces pego un grito. Si no puedo levantar una bandera, pego un grito. Pero es un grito señal, digamos, como diciéndole, todavía estoy aquí. Otra idea, otros mitos, bueno, el tema del encierro. Digamos, no son mitos, sino son, como digo, como paradigmas que tienen. O sea, han pasado el lenguaje. O sea, la gente dice, bueno, a ver, bueno, dígame, don Marcos, ¿qué tropa encerramos? Cuando quieren decir, ¿o qué lote encerramos? Sí, sí. Cuando quieren decir, bueno, ¿con qué grupo de animales vamos a trabajar en los corrales, ¿no es cierto? O en la manga. Así es, así es. Y la idea que tenemos es que, bueno, para someter al animal lo tenemos que encerrar. Sí. Entonces, todas las instalaciones, digamos, las más antiguas sobre todo, están concebidas con la idea de que gradualmente hay que ir encerrándolo al animal hasta la impotencia, digamos, que es el toril, el embudo o huevo, como se le llame, donde, bueno, ahí te tengo y ahí vas a entrar a la manga, quieras que no. Seguro. Y aquí es donde se cometen las más terribles atrocidades, como decía Alberto Olmedo en un personaje que tenía. Sí. Y esos son... Después hay otro que, bueno, me va a generar siempre mucha discusión, y bueno, pero lo tengo que decir, que es el uso de los perros. Y en esto, bueno, yo me precio algunas cosas, fui el primero que tuvo el coraje de decirlas. Pues te voy a decir, hasta Temple y en general los norteamericanos tienen una posición bastante más laxa con respecto al perro. Yo que he tenido perros, y tengo perros y he tenido border collies y he dicho, bueno, yo quiero trabajar como los neozelandeses, yo solo con un perro, bla. Sí. Lo que me he dado cuenta, después de mucho insistir, porque soy cabeza dura, soy vasco, es que el perro es amigo mío. Pero no es amigo de la vaca. Así es. Nunca lo será. No, qué sé yo, podríamos hacerla amiga del perro, pero la verdad que sería un trabajo extra, digamos. Es como el tema de trabajar sin banderas. Y bueno, sí, se puede hacer, pero la verdad que si podemos trabajar con banderas es más fácil. Claro. En vez de ponernos a amigar la vaca con el perro, si sacamos el perro de los lugares donde la vaca se siente encerrada, bueno, es suficiente. No hace falta, no hay que matar todos los perros, como decía Juan Manuel de Rosas hace 200 años. Sí, ¿no? sí. Pero cuando voy a los corrales, si llevo a los perros, están abajo de la camioneta, mirando donde yo los pongo. Porque si los dejo, la mera presencia del perro
en movimiento libre, ya me va a dar más trabajo. ¿Por qué? Y porque a la vaca no les gusta. Es como si nosotros estuviéramos hablando aquí y bueno, tú tuvieras un tipo con un uniforme negro, visera y todo lo demás, y con un armamento pesadísimo, granada y todo, y yo también. Y bueno, estaríamos mirándolo al tipo, no estaríamos hablando libremente. Sí, señor. Estaríamos mirándolo al tipo a ver si no sé, a ver si le explota una granada y me mata, o se le escapa un tiro y me mata. Sí, Tener señor. un perro, cuando trabajábamos las vacas en los corrales, es eso. Es una amenaza que, bueno, tenemos 200 vacas, habrá 190 que la bancan bien. Sí, señor. Y 10 que no la bancan. Y esas 10 que no la bancan son suficientes para que las otras 190 estén alteradas. Entonces, Sí, señor. yo no digo hay que matar los perros, no digo hay que prescindir de los perros son una gran cosa, pero en los corrales, en el embarque y en el arreo de vacas con crías chicas, Nunca. yo no lo aconsejo, que cada Totalmente. cual haga lo que quiera. Yo no soy de Sí. prohibir, no soy de juzgar, no soy de esto está mal. Hagan lo que quieran. Sí, señor. Pero hagan la prueba un día. Seguro. Vayan a juntar las vacas al monte y no lleven los perros. Y sean objetivos, no sean de mala fe, digamos, no sean necios. Díganme si les resultó más fácil o más difícil, o si juntaron más vacas o menos vacas de lo normal. Sí, señor. Porque la gente va a juntar las vacas al monte con perros y piensa que con eso ahorra trabajo. Y en general lo que hace es conseguir que se le refuguen mucho más vacas de las que se le refugarían si uno fuera manso y tranquilo al paso y la fuera rodeando. Claro. Así que bueno, algunas cosas. Bueno, después pegarle. No, pegarle al ganado realmente me parece. Yo le he pegado a animales, realmente me da vergüenza, ¿viste? Pero bueno, uno, como te digo, era hijo de una cultura. Claro. Pero me parece algo de una bajeza tan grande pegarle a un animal hoy en día que me da vergüenza. Y te voy a decir, cuando yo empecé en el año 95, la sociedad toleraba mucho más estas cosas. Sí, por supuesto. Hoy en día no. Por supuesto. Hoy en día. Entonces, yo creo que uno tiene que reformarse, tiene que corregir hábitos que no son aceptables para el resto de nuestros conciudadanos, ¿no es cierto? Definitivo, Marco, definitivo. Y bueno, yo antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero nada más hacer una especie como de recapitulación a esto, ¿no? Obvio es entender que en la medida que el productor, el operario, los técnicos, la gente que está en el campo y con los animales no entienda de esto, que por cierto, amigos, así también quiero aprovechar para comentarles que Marcos se dedica mucho, gran parte de su tiempo es dar capacitación a los operarios y de eso vamos a hablar más adelante, al personal que está ahí todo el día con los animales. Pero regresando a la reflexión, hay cosas que dan risa, ¿no? Yo, por ejemplo, estarás de acuerdo conmigo y seguramente lo has visto muchas veces, tantas o más que yo, que llegas a un corral de manejo, dos cosas que son muy claras. Cuando ven que llega alguien que conoce o que vamos a hacer alguna auditoría interna, las famosas banderolas dejan de ser las picanas, ¿no? O por más que se animan, las siguen utilizando, ¿no? Yo tengo varias anécdotas al respecto. Pero bueno, ese es un tema también claro. El tema de usar banderolas, también veo que hay una indiscriminación con respecto a su construcción y que mucha gente no la sabe utilizar y que creo en eso sos un maestro, un capo. Pero antes de pasar a hablar de banderolas y de picanas y esto, te quiero pedir un favor, algo que yo sé que es un tema contundente y que puede tirar un mito que mucha gente sigue manejando, y que es con respecto a lo que decías hace unos minutos atrás, la famosa zona de fuga y el punto de balance, ¿no? Y que realmente hoy, estudiado y mejorado por tus experiencias, ya debemos de cambiar esos conceptos y hablar de zona de presión. Coméntanos un poco de esto, por favor, Marcos. Bueno, esto te voy a decir, es justamente una de las enseñanzas remotas de Bud Williams. Bud Williams hablaba de zona de fuga, porque todo el mundo hablaba de zona de fuga en ese momento, pero él después lo único que hablaba era de presión. Uno tiene que presionar y la forma de la presión y todo lo demás.
Y con el tiempo fue dejando atrás, por lo que he sabido, por videos más recientes, el tema de la zona de fuga y se ha centrado en la presión. Sin embargo, ¿cómo definía Bud Williams la zona de presión? Como lo define Temple Grandin y todo lo demás. La zona de presión es una especie de banda periférica de la zona de fuga. Sí, señor. O sea, si entramos en la zona de fuga, el animal se fuga. Bueno, ¿dónde lo presionamos? Bueno, un poquito antes lo presionamos. Y ese es un concepto que a mí me costó encontrarle la vuelta, pero creo que es erróneo. Creo que los que hacemos una zona de presión, la zona de presión la formamos nosotros. Así es. El campo de presión. Y el campo de presión es el que conduce a los animales para un lado o para el otro, los junta o los desordena, etc. O sea, uno lo que tiene que hacer es formar un campo de presión que sea más o menos coherente y que efectivamente sea inteligible por los animales para que vayan, se escapen de nosotros donde queremos que se escapen. Así es. Y ese es el concepto, ¿sí? Y la forma, el campo de presión, y la verdad que una vez que uno lo ve es bastante obvio. En cambio, la zona de fuga, la verdad que no es algo que uno lo ve y dice, ah, la zona de fuga ahí está. Incluso muchas ilustraciones de la zona de fuga, en la página de Temple Grandin y demás, lo que están ilustrando es lo contrario, es el campo de presión. Así mismo. Se ponen una persona y alrededor todos los animales en círculo. Bueno, justamente eso marca el campo de presión del animal. Este concepto, para ser justo, lo tomé de un norteamericano que se llama Tim O'Byrne, que daba algunos cursos de este tipo de buenas prácticas y demás, pero que después desapareció. Tiene un sitio que se llama Calico. Y él hablaba de la zona de influencia. Entonces dibujaba al paisano, digamos, al cristiano, con la burbuja alrededor. Sí, sí. Y la verdad que ese es el concepto correcto. O sea, uno mueve a los animales generando un campo de presión. Ese campo de presión no es siempre redondo. No, no. Entonces, si yo le voy derecho a los animales, es puntudo, es afilado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le voy derecho y corto? O sea, si yo quiero que los animales se junten, tengo que presentar un campo de presión que sea más o menos parejo, que no tenga puntitas, ángulos y aristas, porque cada ángulo genera una reacción, digamos, de dispersión. Todo esto, aclaro, está en la serie esa de posteos que puse en Facebook y en LinkedIn, y que son de libre acceso, no tienen, los de Facebook no tienen que hacerse amigos. No tienen abierto, que abierto. nada. Pongan mi nombre, hay 3, Marco Jiménez Apiola. Uno es mi hijo menor, tengo un sobrino lejano, y el otro soy yo. Bueno, pero el que está ahí con la foto de la bandera soy yo, así que... Ya subí tus datos aquí a la página, Marcos. Y ahí está explicado en más detalle, porque esto explicarlo así brevemente, pero lo que te quiero decir es esto. Y el concepto original de zona de fuga es una distorsión. El tipo que inventó esto era un suizo, que era un genio realmente, que debió haber sacado el Nobel, pero bueno, lo sacó Konrad Lorenz. Sí. Se llama Heini Hediger, que era un director de zoológicos, era un biólogo de zoológico. El tipo lo que descubrió es que, bueno, había una distancia a la cual las fieras enjauladas no soportaban la presencia del hombre que le iba a llevar la comida, por ejemplo. Y entonces, bueno, y él lo que habló fue distancia de seguridad. Y en el caso de animales salvajes, bueno, distancia de fuga. Pero nosotros no estamos tratando con animales salvajes. Esto también me lo dijo Bud Williams, me quedó ahí retumbando. Imagínate que yo con Bud Williams hablé hace 25 años. Sí, sí, sí. Pero tan potentes eran sus sentencias, que decía, todo esto de la zona de la relación predador-presa, que es lo que está detrás del concepto de zona de fuga. O sea, el animal tiene una zona de fuga, ¿por qué? Porque es presa y nosotros somos predadores. Así es. Es bullshit. Es crap.
Cosa que a mí me sorprendió muchísimo, pues yo estaba fascinado con el tema de la zona de fuga. Me Sí, como parecía muchos de nosotros, como muchos de nosotros. la maravilla. Claro, ahora entiendo todo lo que pasa. Es crap. Si los animales nos vieran como predador, no podríamos acercarnos a 50 metros. Decía Así cosas que es, eran obvias. así, lo lógico, claro. No podríamos. Y justamente, y creo que es un concepto que ha hecho mucha carrera, que ha servido para empezar, digamos, a entender algo, pero digamos, es como la astronomía precopernicana, digamos, la tolemaica. Sí, los planetas y demás, bueno, algo se avanzó, pero hasta que no vino Copérnico y dijo, no, mire, el centro es el Sol. Y no nosotros, sí, rompió Aquí paradigmas, la claro. Tierra también gira alrededor del Sol. Y después que no vino Kepler y dijo, no van ¿cómo se llama? Giros redondos, sino que son elípticos. Sí, señor. Bueno, pero bueno, por algo se empieza. Así que lo de la zona de fuga no digo que es crap, bullshit. Es un concepto que nos orienta, pero en algún momento hay que dejarlo atrás. Yo creo que el concepto que hay que desarrollar son los campos de presión. Muy bien. Entonces, los campos de presión, para que el animal justamente no nos vea como un predador, un atacante y salga disparado como loco, tiene que ser unos campos que son más o menos sensatos y parejos, tranquilos. O sea, nosotros queremos arrear los animales, llevarlos a un lugar para el otro, no queremos que salgan disparados. Así es. No nos sirve eso. Así es. Queremos que se suban al camión, al paso. Sí, señor. No sí, a la carrera. Así es. Fíjate. Sí. No, el tema es ese. El campo, digamos, la formación del campo de presión es lo más importante. Entonces, cuando uno pone ese concepto, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Bueno, ¿por qué no sirve gritar? Y porque gritar es como decir, bueno, yo estoy a 3 metros, 5 metros o 10 metros del animal, pego un grito y es como si estuviera a 3 metros. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Vamos en la ruta, vamos por el tráfico y nos tocan la bocina y nosotros sentimos que tenemos una amenaza mucho más cerca. Entonces, bueno, no sirve gritar. Y diría que más sensible el bovino por su capacidad auditiva, ¿no? No sirve hacer cosas amenazantes, movimientos, no sirve agarrar la bandera y entrar a flamearla como loco. La bandera hay que usarla, pero hay que usarla con prudencia. ¿Por qué? Sí, Porque señor. deforman el campo de presión y al deformarse ese campo de presión, ¿qué es lo que hace uno? En general, en vez de generar coherencia en la manada, genera dispersión. ¿Y qué es eso? Y bueno, eso es más trabajo, eso es renegar. Yo soy partidario de la ley del mínimo esfuerzo y ahora que soy viejo, más que más. Cosa que explica en parte por qué la gente me sigue llamando, porque lo que yo propongo no es trabajar más, no, es trabajar menos. Déjame decirte, Marcos, que voy a contradecir tu última aseveración al respecto de que mientras me hago más viejo. No, mi hermano, te voy a decir un refrán que usamos mucho en México. Viejos son los cerros y los cerros reverdecen. Así es que mientras tengamos la mente ocupada y con esa capacidad y ese intelecto tan dinámico que vos tenés, mi hermano, yo me congratulo en ser tu amigo y estarte escuchando. Gracias, Marcos. Bueno, has tocado algo muy interesante y antes de continuar quiero seguir agradeciendo a la gente sus comentarios. Hay algunos que son muy alentadores, muchos son de saludos. Hay un comentario que quiero hacer porque me piden que lo haga. Dice José Daniel Castillo Quintero, creo que es muy importante el bienestar de los bovinos, pero antes de esto hay que pensar en el bienestar del personal del corral. Tengo el gusto de conocer algunos feedlot donde el personal tiene muchos beneficios, lugares limpios, cocina y buen trato. El personal se pone la camiseta del equipo. ¿Podría comentar algo al respecto? Sí, José Daniel, déjame decirte que incluso la próxima entrevista con experto vamos a hablar más a fondo, pero esa es una máxima que es ineludible. No podemos hacer bienestar animal si no hacemos primero bienestar humano. Pero le pido su comentario al respecto a Marcos con respecto a este comentario. Por favor, Marcos. Sí, yo empecé, digamos, te voy a decir, yo nunca fui muy, como te diría, adicto o adepto a la idea del bienestar animal. Sí, señor. O sea, siempre lo que más bien busqué es, digamos, formas de trabajar
mejores, más inteligentes. Que bueno, ahora lo que se llama buenas prácticas de manejo, buenas prácticas ganaderas. Yo creo, digamos, porque además yo soy ganadero, que si uno como ganadero aplica las mejores prácticas disponibles, va a obtener no bienestar animal, recontra bienestar animal, mucho más de lo que los partidarios y los que reclaman el bienestar animal imaginan que se puede lograr. Así que no me siento, digamos, en falta, ni pienso, bueno, no, esto, estoy en contra del bienestar animal. No, totalmente. Yo empecé con esto por un tema de necesidad económica, digamos, necesitaba algo que me redujera algunos costos y que no me costara nada. Sí. Como el conocimiento para mí es una de las cosas esas que nos ahorra costos y cuesta muy poco. Una de las formas de conocimiento que florece, bueno, vamos a ver cómo se puede mejorar el manejo. Así que lo que yo quería era un objetivo así bastante, como te diría, concreto y inicio. Sí. El mango que te haga morfar, como decía el tango. Sí, sí. Con el tiempo, lo que me di cuenta es que además de eso, uno obtenía algo mucho más importante. Era aliviar y alivianar y facilitar, mejorar, digamos, la calidad del trabajo ganadero. Pero Sí, el señor. trabajo no en cuanto al resultado, sino del trabajo en cuanto al esfuerzo. Por eso yo creo que estamos yendo a formas de reducir el esfuerzo, reducir la presión, conseguir mejores resultados. Y sobre todo, reducir muchísimo el riesgo laboral. No sé si tú sabes, pero el trabajo ganadero es uno de los trabajos de alto riesgo. Sí, totalmente. Bueno, tenemos más o menos más del 10% de siniestralidad, lo cual quiere decir que del personal registrado, que no es todo el personal, lamentablemente, se registra un 10% de accidente por año. Sí, sí, sí. Que además no sabe que no todos los accidentes se registran. Así Porque es. muchas cosas, Normalmente no se registra. gajes del oficio, no se consideran accidentes, cosa que para mí es un error. O sea, Sí, si uno señor. se hace un trabajo más, es un accidente de trabajo. De modo que con el tiempo lo que he encontrado es que, bueno, esto me ha llevado a un beneficio mucho mayor, que es mejorar en general la calidad del empleo del trabajador rural, tanto en cuanto al esfuerzo y el desgaste, Sí. como en cuanto a la seguridad, que es lo más importante. Y eso es lo que me permite, a los años que tengo, a mí todavía animarme a hacer demostraciones. Sí, señor. Que, digamos, antaño yo pensaba, bueno, qué sé yo, cuando llegue a los 65, cuando me llegue la edad de la jubilación, listo, bueno, ya tengo casi 10 años más que ello, y espero poder seguir haciéndolo hasta los 92, pongámosle, que es mi objetivo. Espero vivir hasta los 92, y espero vivir a los 92 en buenas condiciones, y en buenas condiciones, ¿qué quiere decir? Y pudiendo dar demostraciones prácticas de manejo. Seguro que sí, seguro que sí. No, definitivo, y además creo que se nota, y te lo digo como amigo, el secreto está en que uno se siente todavía con muchas ganas de transmitir, y eso lo demuestras y lo transmites. Yo me siento honrado con tu amistad y quiero seguir gozándola por muchos años más, mi querido Marco. Es para mí fundamental, mi querido Marcos. Volviendo entonces al tema de si partimos de que tenemos que actualizarnos con esa idea inicial de la zona de fuga y punto de balance, ahora el tema de zona de presión, también debemos de retomar que debemos de conocer de los sentidos del bovino, que son más sensibles, que tienen mejor olfato, que tienen mejor vista, que tienen mejor oído que nosotros. Habrá tiempo para conversarlo, pero yo quiero juntar rápidamente estos dos conceptos y entonces yo te pregunto, si todo esto que estamos mencionando, incluyendo obviamente la regla de 3D del querido entrañable Bat Williams, viste que el tema de las banderolas es un tema, para mi gusto, mal entendido, mal manejado. Hay dos corrientes, si podríamos decirlas así, ¿no? La gente que está a favor de su uso, aunque las use y estén mal diseñadas. Y también hay una corriente que yo la identifico
en sus orígenes en Brasil, con gente muy, muy capaz también, pero que maneja ahora el concepto de manejo del ganado manos atrás o sin manos. Nada más. ¿Qué opinas al respecto? Ya dijiste Bueno, algo, pero quisiera que ampliaras el tema. voy a hacer una pequeña historia. ¿Cómo te diría? El inspirador del Nada más Maos es Bud Williams. Sí, señor. Sin querer queriendo. Las Maos es una corriente que desarrolla una médica veterinaria Sí, en el Brasil, sí, señor. que a su vez es discípula de un médico veterinario, o doctor Paulo Loureiro, Sí, que señor. trabaja en una multinacional, digamos, de remedios, medicina veterinaria en Estados Unidos, y que ahí se conectó con un veterinario que se llama Tom Nofsinger, que ese sí lo tocó a Bud Williams. Ah, mira. Ese lo conoció a Bud Williams. En el fondo fue el que repatrió a Bud Williams, lo trajo de Canadá ¿cómo se llama? Nebraska, allá por el año de haber sido el 2001, 2002. Bud Williams estuvo como 10 años trabajando en Canadá en un feedlot de unos canadienses de origen galés que eran deliciosos, que tuvieron el talento de que cuando lo vieron a Bud Williams dijeron, mire, nosotros queremos contratarlo, y se lo llevaron. Seguro. Sí. Los primeros que le ofrecieron un trabajo. Bueno, si me viera a mí con las banderas, la bullshit, crap. Me imagino, claro. Conociendo a Bud, así es, te hubiera dicho. Lo que pasa es que Bud Williams era Bud Williams. Bud Williams, no digo que los miraba a los animales y con eso los guiaba, pero poco le faltaba para eso. Sí. Tenía como diríamos, un rapport con los animales que era una cosa superlativa. Yo entiendo que hay gente así, como hay gente domadora. Hay un video muy interesante que siempre lo pongo de un tipo que frena un elefante. Sí, excelente. Y el tipo ese es único. O sea, la mayoría de los humanos que hacemos, en algún momento salimos rajando. Y el tipo se le planta y hace algunos gestos y eso le da a entender al animal. Es muy grande, pero el señor ese que está parado ahí es más grande que él en alguna cosa. Y entonces el elefante para. Seguro. Bueno, Bud era así, único en el mundo. El tema es que lo que uno quiere difundir no es, como diríamos, el Michelangelo o el Leonardo da Vinci del manejo del ganado. Yo no quiero ser eso. Yo lo que quiero es, digamos, transmitir la experiencia y lo que he conocido y lo que he elaborado y demás, para que el común de la gente, a la cual me dirijo, que en general es gente con una educación bastante rudimentaria. Sí, señor. Sí, señor. Lamentablemente es así, pero bueno, yo tengo que contar con eso, pueda mejorar la forma en que trabaja. ¿Para qué? Y bueno, para cansarse menos, para lastimarse menos, para negar menos, y además para seguir en ese trabajo y no irse al primer laburo que consiga en el pueblo. Así es, así es. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué se va la gente? Y porque son unos trabajos bastante ingratos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que mejorar la calidad de lo que ofrecemos a nuestros empleados. Y mal pagos. Perdón, te prosigo. Entonces, yo cuando empecé con las banderas, no las inventé a las banderas, yo empecé a trabajar con las banderas 10 años antes prácticamente de empezar con estas cosas de Bud Williams y demás. ¿Por qué? Porque yo vi que la bandera era una cosa que funcionaba y no la inventé. ¿Por qué? Porque el dato me lo pasó un empleado mío, un peón, que me dijo, oye, don Marcos, en la estancia de al lado, que eran unos correntinos, usted sabe que no se meten en el huevo de a caballo, ahí trabajan con unas cañas, le ponen una bolsita de supermercado en la punta y con eso hacen que los animales se metan en la manga. Y dice, pero la pucha, esto sí que es interesante. Eso fue muchísimo antes, por eso digo, yo no inventé las banderas. Lo que sí hice fue estudiar las banderas y sistematizarlas. Porque uno, digamos, con la bandera empieza a moverle, los animales salen disparados, ¿no es cierto? Pero la idea no es que salgan disparados, la idea es que la bandera nos sirva para hacerlos ir a donde queremos que vayan.
Así que yo creo que la bandera es una herramienta prácticamente insustituible. Yo no sé, hay muchas otras, hay gente que usa sonajeros, hay gente que usa un montón de cosas, pero para mí no hay como la bandera, porque de todos los sentidos del vacuno, el más débil es la visión. Entonces, no solo la visión, sino cómo interpreta su visión del entorno. Sí, sí. Entonces, cuando uno está con una bandera larga y la levanta, el vacuno no dice, otra vez Jiménez Zapiola con la bandera. No, lo que dice, uya, el coso ese que había ahí es mucho más grande de lo que yo creía. Claro, claro. Entonces, eso genera un campo de presión más grande que le obliga a tener una distancia de seguridad más grande. Entonces se aleja. El arte es hacerlo de tal manera que de inducirlo a alejarse hacia donde tiene que ir, Claro. no hacia cualquier lado. Claro. La bandera es eso. La bandera, por otro lado, es una herramienta de seguridad laboral. ¿Por qué? Bueno, porque uno trabaja con los animales en un corral, con una bandera de 2 metros de, de largo, y ya la distancia a la cual va a tener contacto con el animal va a ser 2 metros. Sí. No va a ser 50 centímetros, que es lo que uno necesita cuando va con el rebenque para pegarle y se come una patada. Seguro, seguro. Entonces ya a uno lo va disciplinando a trabajar a mayor distancia. Y el animal le encanta eso de que lo trabajemos a mayor distancia. No le gusta nada que lo trabajemos cerca. No le gusta que lo toquemos. ¿Por qué? Y porque entramos en lo que se denomina, eso sí, la zona de lucha. Y la zona de lucha, igual en la zona de lucha donde se trabaja el 99% del tiempo en toda la ganadería del mundo. ¿Y qué es lo que conseguimos trabajando en la zona de lucha? Que el animal nos venga en contra. En vez de alejarse de nosotros, se estaba alejando, nos acercamos de más, se da vuelta y nos viene en contra. Entonces, la bandera nos enseña a trabajar a una mayor distancia y a darle señales más simples y más claras. Exacto. Para mí es insustituible y se puede lograr eso con las manos en los bolsillos. Sí, señor, se puede lograr eso con las manos en los bolsillos, pero no es para cualquiera. Así es. Y toma más tiempo. Así es. Entonces uno lo que necesita es brindarle al empleado ganadero herramientas simples, de uso fácil, que él en el mismo ejercicio de su trabajo vaya mejorando el uso, el learning by doing. Así es. Aprender haciendo. Así es, así es. En cambio, trabajar con las manos en los bolsillos, bueno, sí, esta veterinaria tiene un sitio muy interesante, yo estoy suscrito al canal de YouTube de ella, porque uno aprende mirando las cosas, ¿no es cierto? Pero hay algunos videos donde uno ve que la gente corre riesgos innecesarios. Así es. Y para mí, lo último que quiero, y siempre lo digo cuando voy a dar una capacitación, mire, yo acá vengo a facilitarle la vida. Lo último que quiero es que dentro de una semana me llame el que me contrató y me diga, mire doctor, usted sabe que uno de nosotros tuvo un accidente y, qué sé yo, le pisaron el pie. Sí. Espero que nunca sea más que eso. Nunca me pasó eso. Pero uno, digamos, trata de brindar un conocimiento que no le complique ni le aumente el riesgo a la gente. Entonces, trabajar sin nada en la mano, mire, yo con los años que tengo de esto, yo no me meto en un toril, ni siquiera en un corral, con animales sin una bandera. Seguro. No porque sea un cobarde y un miedoso, porque si fuera un cobarde y un miedoso, los animales me olerían antes de que entre, así que sería totalmente contraproducente, sino porque yo necesito contar con un margen de seguridad en mi trabajo. Claro, claro. Esto no es un circo, no es una demostración circense, ni deportiva, ni de guapesa, ni nada. Esto, como te decía ayer, es un laburo. Sí. Y tenemos que hacerlo para terminar, después de 8 horas de trabajo intenso con los animales en los corrales, parados sobre los 2 mismos pies con que empezamos el día, ¿no? En una camilla, con un yeso, con un brazo, una pierna, no nada. Tenemos que terminarlo incluso descansados, no agotados.
destruidos, como es el trabajo contra el ganado, que es destructivo del animal, pero es destructivo del hombre también. Sí, definitivo. Te aclaro. Así que yo respeto, digamos, la idea de que no, sí, digamos, Leonardo da Vinci, sí, si hiciera esto, lo haría sin bandera. Bueno, yo no soy Leonardo da Vinci, querido. Yo soy Marcos Giliola y trato de transmitirle esto a gente que tiene una educación bastante limitada, tiene mucha experiencia, sabe muchas cosas, entonces yo lo que trato es, bueno, de insertar esa experiencia y ese conocimiento en una nueva forma de usar las cosas, y para eso le doy una herramienta que es la bandera. Si él la quiere usar, si no la quiere usar, es su problema. Pero yo no puedo mandarlo ahí al frente y decir, mire, usted sea hábil, no le tenga miedo a los animales. La gente que trabaja con ganado le tiene mucho más miedo a los animales de lo que reconoce, de lo que admite. Claro. Y ese miedo yo te diría que es uno de los primeros grandes problemas que tenemos, porque el primero que lo pesca es el animal. Seguro. Nos huele. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se pone el vacuno cuando hay alguien miedoso? Y se pone mal, se pone loco. Nosotros también. Si estamos en cualquier situación y el que nos atiende o nos trata, nos damos cuenta de que tiene impericia, que tiene miedo, que está nervioso, decía, bueno, en vez de ayudarme, por ahí se le escapa un tiro y me mata. Seguro, seguro. No, definitivamente. Bueno, no sé si definitivamente. Y bueno, amigos, creo que esta es la mejor demostración y el pretexto para una segunda invitación a Marcos para que nos hable más al detalle, porque realmente es un tema que da para más. Para cerrar esta pregunta o esta etapa también, yo creo que es importante, y lo vamos a hacer más adelante con Marcos, es hablar sobre lo importante que es el tema de habituar a los bovinos al manejo, a las instalaciones, que es algo que de alguna forma reduce mucho el estrés. Hay cosas interesantes. Tenemos que aprender a hablar sobre el tema de adaptación al estrés, el síndrome que es importante. Pero, repito, será el mejor pretexto para una segunda y tercera y cuarta, ahí por ahí al final de esta cápsula. Vamos a darles ahí algunas ideas que hemos conversado con Marcos y que seguramente les va a gustar. Antes de continuar, hay varias, siguen llegando preguntas y comentarios, y quiero hacerte algunos comentarios que me preguntan, que te pregunte Marcos. Saludando aquí a nuestro colega y amigo Nicolás Benedetti Pineda desde Colombia. Saludos, mi querido doctor. Él te pregunta, Marcos, dice, hoy se habla mucho en producción animal, en corrales, que no hay bienestar animal, y los animalistas se pegan de ello. ¿Cuál es tu apreciación? La verdad que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el engorde a corral, digamos, no es mi preferencia. Yo hacía invernada pastoril, y cuando dejé de hacer invernada pastoril, no me pasé al corral, me pasé a la agricultura. Pero entiendo que si yo quisiera volver al engorde, o sea, mandar los camiones a Liniers, que te decía ayer, o mandar al frigorífico, seguramente haría una etapa de engorde a corral. Y no por no creo que el engorde a corral per se sea atentatorio contra el bienestar de los animales. Lo que es atentatorio contra el bienestar de los animales es, bueno, el barro, el solazo, la polvareda, una ración mal formulada que le produce acidosis. Un agua de pésima calidad. Un montón de cosas que ocurren también en la ganadería a campo. Sí, señor. O sea, nosotros ponemos a los animales en un peladal y, bueno, se mueren de hambre. Comen yuyo venenoso, etc. En general, digamos, hay feedlots donde se trabaja muy bien, y estamos mucho, he trabajado en muchos feedlots, cuando los animales son bien tratados en el feedlot, la pasan fenómeno. A nosotros, nuestro concepto de lo que es la naturaleza del bovino, no nos cuadra, digamos, el engorde a corral, quizás. Pero eso es una cuestión de gusto. Yo tengo el gusto por la ganadería pastoril, pero no puedo imponerlo como norma. Entonces yo creo que lo que hay que cuidar en el engorde a corral, sí, son una serie de criterios bastante simples,
pero que cumplidos esos criterios, los animales uno los ve y están contentos, están Sí. mucho más contentos que en montones de situaciones donde uno lo ve ahí en el paisaje, mira qué lindo la vaca, y las vacas la verdad que por ahí están pasando la pésima. Así que ese es mi concepto. Dentro del tema del bienestar animal, una parte importante es el trato que la gente le da a los animales. Totalmente. La habituación. Sí, señor. Lamentablemente, y esto no es culpa del personal, sino de los empresarios, la gente en general en los feedlots contrata personal ganadero para el feedlot y lo saca de la ganadería extensiva. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque entre comillas el hombre sabe. Claro, el hombre sabe la ganadería extensiva, pero el feedlot no es un campo enorme en chiquitito. No, el feedlot es otro tipo de animal. Entonces, montones de prácticas que son muy buenas en la ganadería extensiva, aplicadas en el feedlot son un desastre. Pongámosle en el campo, bueno, tiene que correr una vaca y bueno, más vale que tenga un buen tipo para el lazo, entonces la enlazamos, la volteamos, la curamos, hacemos las cosas rápido, bien. Bueno, el feedlot eso yo creo que habría que suprimirlo. ¿Por qué? Porque uno se pone a correr animales en el corral, digamos, donde están todos los otros animales y hace un desparramo terrible. Pero yo lo he visto en montones de feedlots esos. Sí, sí. O gente que cuando recorre yéndole directamente a los animales y yendo a paso vivo. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido. Bueno, eso es una mala onda, mala actitud, ¿no? Uno tiene que ser más manso. No digo Sí. que tiene que ser como un tambero, pero tiene que ser más manso. Sí, Entonces, señor. hay muchas cosas de el maltrato o el sufrimiento animal en los feedlots que también es por mala concepción o mala organización de la Totalmente. forma de... Totalmente. Totalmente. Y bueno, yo déjame confesarte que a mí me pasó a la inversa que vos. Yo me formé en el feedlot y me di cuenta de muchas cosas y dejo el tema de feedlot después de muchos años de estar en ese área y me aboco a la parte extensiva, que creo que es donde realmente se hacen muchas cosas interesantes. Siguen llegando comentarios y preguntas. Saludos. Aquí hay un comentario que me gustaría que lo escucharas de un colega también veterinario paraguayo, el doctor Digalo, y él dice, el verdadero conocimiento es aquel que se puede enseñar. Gracias, Marcos. Gracias, Luis. Aprendimos un montón. Saludos desde Asunción de Paraguay, Marcos. Siguen llegando las salutaciones. ¿Esperan las próximas charlas con el doctor Marcos Jiménez? Seguro que sí. Ya les he comentado que dentro de 3 semanas más, nuevamente estaremos contando con la grata presencia de Marcos. Aquí hay una pregunta interesante que la voy a mencionar, pero que va a ser muy concreta la respuesta porque va a haber tiempo para ahondar en ella más a fondo, Mauro Macio. Él dice, buen día, Marcos, muy buenos conceptos. ¿Cuán importante crees que es el diseño de instalaciones para el trabajo en corrales? ¿Un buen operario puede trabajar bien aún en malas instalaciones? Saludos. Bueno, ante todo quiero decirte algo que te quiero agradecer. Vos me agradecés tantas cosas. Yo te quiero agradecer porque me has dado acceso a un montón de personas a las cuales no hubiera llegado nunca si no fuera porque tú me invitaste a esto. No, por favor, un honor. Entonces, como mi objetivo en el tiempo que me queda de vida es, bueno, tratar de difundir esto lo más posible, no porque yo sea un genio, sino que son herramientas útiles. Después cada cual le va a encontrar la forma de hacerlo y posiblemente la haga mejor que yo. Pero por lo menos que no le pase lo que me pasó a mí, que lo único que tenía era el sistema brutal. Entonces, Sí. Hay otra cosa, hay otra cosa. Y bueno, si quieren, buscan más en Facebook, buscan más en YouTube, o sea, tienen material como para, no tienen que hacerse un viaje de 12.000 kilómetros como yo para verlo a Bad Williams. Sí, señor. Así que te lo agradezco muchísimo. No, por favor. Sí, un placer. Hay 2 escuelas en esto. Está la escuela originada en Bad Williams y está la escuela originada en Temple Grandin. O sea, Temple Grandin es célebre por sus diseños de instalaciones, sobre todo en frigoríficos, que eran un desastre. Ella la verdad que los mejoró muchísimo.
Bad decía que no, que bueno, en cualquier lugar uno si más o menos sabe ubicarse va a poder trabajar. Y yo durante mucho tiempo, como te decía ayer, fui feligrés de ese culto. Y no le daba prioridad, digamos, a las instalaciones. Pero claro, 433 charlas que he dado, he estado en, qué sé yo, por lo menos, calculo que 380 corrales distintos. Y bueno, cada corral es un mundo, ¿no es cierto? Uno ve ciertas pautas más o menos comunes, ve algunos modelos que se ve que se difundieron, pero con el tiempo yo voy sabiendo cuáles son los más y los menos de cada corral. Cuando empecé allá por el año 95, entendía bastante poco y además no valoraba el tema, porque venía con la idea que me había transmitido Bud Williams y que mantienen todos sus seguidores a rajatabla. Sí. O sea, la desprecian a Temple Grandin, pues dicen, no, esto de las instalaciones es un negocio. Sí, Acá sí. lo que hay que tener es stockmanship, entonces, bueno, es la vaquilla, nosotros somos los que sabemos, etc. Sí. Con el tiempo lo que me fui dando cuenta de que, bueno, cuando yo hacía demostraciones, en algunos lugares me resultaba muy fácil y en otros lugares no me resultaba tan fácil. Y bueno, ¿dónde no me resultaba tan fácil? Y donde había instalaciones donde es difícil trabajar bien. Claro. Donde para trabajar hay que trabajar mal, o sea, hay que tener 7 jinetes de a caballo y palo para obligar a los animales a entrar en un sucuchito chiquitito. Y bueno, hacer eso solo de a pie con una bandera y cuesta. Bud lo hubiera hecho y sin bandera, pero bueno, yo no soy Bud Williams, yo no soy Leonardo da Vinci, soy un tipo común y silvestre. Entonces, con el tiempo lo que me he dado cuenta es de que bueno, hay instalaciones que son mejores. Ojo, no digo que las instalaciones que se supone que son mejores, o las instalaciones que dicen que son mejores, que las instalaciones diseñadas por Temple Grandin son mejores de por sí. O sea, Temple Grandin tiene algunos diseños que yo se los he observado y que no son mejores, que para mí son peores. Sí, señor. Y esas instalaciones, a veces, si uno es bruto, puede hacer mucho más daño Sí, señor. que instalaciones malas. Sí, señor. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene esos callejones, curvos, después la puerta giratoria. Entonces, y bueno, si uno es bruto ahí, realmente puede hacer mucho daño. En cambio, en esos corrales gigantescos de antaño, con, qué sé yo, que para pasar de un corral a otro es dificilísimo, y es difícil. Uno ahí, la ventaja ahí la tiene el hándicap, está a favor del vacuno, no de nosotros. En cambio, con estas instalaciones modernas, dicen, bueno, garantizar el bienestar animal, de bajo estrés, dicen, no, minga, como se dice en algunos lugares. ¿Qué bajo estrés? Si uno es bestia en esos corrales, hace lo mismo. Los animales, los destruye. Así es. Y si tiene accidentes de trabajo, son mucho peores. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, no digo que las instalaciones buenas, entre comillas, son lo que se difunden como buenas. No, hay instalaciones. Miren, yo cuando me piden diseño de corrales digo, ¿qué quiero? ¿Un toril triangular? ¿Quiero un toril redondo? ¿Quiero un toril tipo bad box? ¿O quiero un toril diagonal? Que es mi invento, digamos. Claro. La gente me dice, no, mire, yo quiero uno antiguo, digamos así, triangular. Es un fenómeno. Le hago todo el diseño para que ese toril triangular funcione bien, para que sea fácil de operar bien, no como la mayoría de los corrales antiguos, donde, bueno, sí, termina en un embudo, pero además todo lo que viene atrás es un desastre. Claro. Así que yo creo que es posible trabajar bien en corrales malos, pero contraría la primera ley, que es la ley del mínimo esfuerzo. Totalmente. Nosotros tenemos que ser competitivos, Luis. No podemos desperdiciar recursos. Así es, Marcos. Así No es. podemos desperdiciar horas de trabajo, no podemos tener accidentes de trabajo, no podemos cansar a nuestra gente. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces tenemos que poner instalaciones que faciliten el trabajo. Bueno, ¿cuáles son las que más facilitan el trabajo? Instalaciones para trabajar un tipo solo, que las hay. Claro. Donde
Puede trabajar un tipo solo, puede trabajar 2 tipos, 3 tipos. Para mí 3 tipos es la dotación para trabajar en corrales. Más de 3 tipos sobra uno. Sí. No, Es decir, definitivo. un tipo que esté a la salida de la manga, un tipo que esté a la entrada de la manga y un tipo que esté atrás en el toril. Punto. Es todo lo que Así es. necesito. Nosotros, cuando hay que buscar animales, van y lo buscan. Así Si es. tenemos más, y bueno, en general andamos ahí a los empujones. Sí, definitivo. Definitivo. Y bueno, amigos, yo quiero recordarles justamente con estos comentarios muy breves que hace Marcos, porque realmente son comentarios que tienen más profundidad. Les recuerdo que habrá una segunda oportunidad de conversar con Marcos Jiménez Sapiola en 3 semanas más y estaremos ahí abordando más detalles de instalaciones, de diseño, de ventajas, de los pros y los contras, de la conducta, del temperamento del bovino, de la habituación. Sigue llegando felicitaciones. Me piden que si se pueden comunicar con vos. Amigos, aquí al calce de la charla están todos los datos de Marcos Jiménez, su número telefónico, su correo electrónico, su dirección de YouTube, su dirección de Facebook. Es como decimos en el mundo coloquial, es un libro abierto, es un open book. Así no es cuestión nada más de comunicarse con él, que les garantizo que va a haber respuesta. Hay mucho por decir. Lamentablemente los tiempos siempre son los que matan, ¿no? Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta que para mí es fundamental, siempre se la hago a todos mis amigos los expertos. Después de tantos años, mi querido Marcos, en esto, con los sabores y con los sinsabores, con las satisfacciones y con las tristezas, con los recuerdos gratos y los recuerdos tristes, con la gente que te ha golpeado, porque hay que entender también que hay gente que se ve molesta cuando les dices estás mal y debes de corregir, y sobre todo si es un tipo que tiene cierta escenografía, cierto relumbre en la escala mundial o en la escala nacional, como gente, entre comillas, de mucho saber. Después de todos estos recuerdos, te haría yo una pregunta muy sencilla. ¿Ha valido la pena? Oh, mirá, yo cuando empecé esto, como te decía, estaba con todo el tema de Seibor y demás, pensaba que, bueno, no, lo más importante que tenía para hacer en el futuro era trabajar en la onda del manejo holístico. Y esto era como un subproducto. Y la verdad que, bueno, es como te contaba Hugo Estavillo, ¿viste? Y tú mismo contabas de tu propia carrera, digamos. Uno empieza algo pensando que va a ser algo marginal y después de repente se lo lleva puesto, ¿cierto? Sí, sí. Esto no me ha llevado totalmente puesto porque he seguido con otras actividades y otras curiosidades y demás, y otros intereses. Pero te diría que esto es lo que más me ha devuelto, más cosas gratas me ha devuelto. Porque gracias a esto, mira, si yo di 433 charlas, es que estuve en 433 lugares donde de otra manera no hubiera estado. Sí, La señor. mayoría de estos campos. O sea, he conocido campos a troche y moche, he conocido provincias, he conocido lugares que de otra manera no hubiera conocido. Hoy mismo puse en Facebook un video que me mandó un amigo que tiene un campo en el, digamos, en el límite sur de la Patagonia con Chile, de Santa Cruz, que está en unos corrales que le diseñé yo, y que estaban trabajando hoy, con nieve, ayer, perdón, con un tornillo, un frío. A mí me emociona, eso, y me emociona cada vez que voy a ese campo, porque yo entiendo que eso es construir un país. Sí, señor. En la actividad de cada uno, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, yo he estado en montones de lugares donde yo lo que siento es, bueno, esta es gente que está construyendo un país. He conocido gente de primera, pero realmente de primera, gracias a esto, que a mí me alimentan, porque si uno se guía por lo que lee en el diario, uno le dan ganas de morirse a veces. Me hubiera quedado en Barcelona si hubiera sido por esto. Sí, señor. Pero no, yo sé que tengo algo que hacer todavía aquí y que no lo voy a poder hacer también desde Barcelona. Entonces, bueno, me volví. He viajado, he conocido prácticamente toda la República Argentina, del Uruguay, he conocido casi todos los departamentos, he conocido Paraguay, la parte oriental, la parte occidental. Bueno, he estado en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia.
para mí, y encima me han pagado. Eso es lo más interesante. Porque una de las mejores inversiones que hice en mi vida fueron los $360 que me costó el curso de Bud Williams. Sí, señor. Lo he cobrado, lo he recuperado, lo he recobrado tantas veces esos $360, que la verdad es como la guitarra de Elvis Presley, una inversión muy, muy, muy rendidora. Totalmente contigo Sí. de acuerdo. Y que no, realmente me ha cambiado la vida, me ha mejorado y además me ha mejorado como persona. Me ha hecho trabajar con perros, por ejemplo, que los perros me han mejorado muchísimo como persona. Y como te decía ayer, me han hecho mucho mejor, digamos, ser humano frente a los animales, lo cual en el fondo ha sido un aprendizaje que no hubieras tenido si yo hubiera seguido trabajando de sociólogo. Así que, digamos, a la ganadería en general y al tema de las buenas prácticas de manejo en particular, yo le estoy recontra agradecido porque me ha dado 100 por 1. Y son muy pocas cosas en la vida de las cuales uno puede decir, bueno, esto me ha retornado 100 por 1. Así que, Totalmente. entre otras cosas, bueno, esta charla de hoy, que para mí ha sido lo más grata, lo mismo que la de ayer, me encanta, la paso bomba. Yo seguiría hablando 4 horas más, sin parar realmente, de tanto que me gusta. Pero la posibilidad de que a través de tus cápsulas, haber llegado a la gente esa que tú conoces mucha, pero que yo jamás hubiera conocido, jamás hubiera podido llegar. Realmente me da una alegría decir, hoy hice algo que tiene valor. Me voy, no me voy a dormir porque todavía tengo muchas cosas que hacer, pero ya el día creo que he cumplido, digamos, con mi deber. Valió la pena, valió la pena. Amigos, valió la pena. Bueno, amigos, yo les reitero que estoy comprometiendo públicamente a Marcos para una siguiente sesión y voy a adelantar algo que comentábamos fuera de cámara. Ha aceptado gustoso mi querido Marcos y vamos a armar una especie como de webinar con la modestia que nos merece todo el mundo, porque realmente somos gente que nos sentimos humildes ante esto, pero una sesión en la que hablemos más de todo esto que nos ha mencionado Marcos, él como invitado principal, por supuesto, porque hay mucho que dar y les vamos a avisar la fecha. Va a ser posterior a todo esto, fuera de cápsulas, un webinar abierto a la gente sin mayor trámite, porque queremos seguir transmitiendo el conocimiento. Yo tenía 2 preguntas o 3 más para llegar a la parte final de nuestra reunión de hoy, Marcos. Si bien es cierto que ha valido la pena, yo te quisiera preguntar, ¿qué recomendarías a aquel productor, a aquel profesional, a aquel operario, por qué no decirlo también, que se interesa por modificar sus conceptos y sus hábitos a partir de esa formación tradicional y obsoleta, con todo respeto, hacia los animales y el manejo y la conducta? ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían las pautas que recomendarías como las básicas para empezar ese cambio de chip? Mira, yo quizás no haría una recomendación así personal, porque es muy difícil. Yo no soy un predicador, digamos, que voy a convertir, o un gurú que va a convertir a alguien diciéndole, mire, haga esto. Lo que sí creo es que hay algunas prácticas que las empresas ganaderas, los establecimientos, los equipos de trabajo ganadero pueden probar, que son muy simples y que les van a cambiar la vida. Y por suerte, como te decía ayer, no las tuve que inventar yo, porque posiblemente no se me hubieran ocurrido, sino que las tomé de dos grandes sabios, digamos, en esto, que uno era José Hernández, el autor del Martín Fierro, sí, sí, sí. La otra es Temple Grande, que son las siguientes. Hay que trabajar al paso. No hay que apurarlo al ganado. Entonces la gente me dice, bueno, dígaselo al patrón. ¿Dónde está el patrón? Se le dice, mire, patrón, no apure a la gente para que apure el ganado. No, el ganado tiene su velocidad y la velocidad óptima es al paso. Y se trabaja rapidísimo al paso. Esa es
número uno, o sea, sacarse el apuro de la cabeza. El apuro es, en el fondo, quizás es la madre del error ese de trabajar con. Y las segundas son muy simples y son de Temple Grande. O sea, la otra era de José Hernández, que en un libro maravilloso que escribió en 1882 dice: por ninguna razón se ha de sacar a la hacienda que se arrea de su paso natural. Así es. Las otras son de Temple Grande y son: no hay que llenar el toril al taco. No hay que sobrecargar el toril ni los bretes previos, pero sobre todo el toril. El toril, el huevo, el embudo, como quiera que se lo llame. En Estados Unidos lo llaman, ¿sabés cómo lo llaman? El crowd pen. Sí. O sea, el corral del amontonamiento. Así es, así es. Sí, sí. Es como el tema de encerrar, ¿no? A ver qué animales vamos a encerrar. Bueno, a ver qué animales, dónde vamos a amontonar los animales en el toril. No, no hay que amontonar los animales en el toril. Hay que llenarlo a medias o a lo sumo a 2/3 de su capacidad. Muy cierto. Eso le digo que con hacer eso nomás, yo creo que el 70% de la mejora que pueden obtener con todo el resto de las cosas que yo les digo, lo van a obtener. De una. Y hay otra que es un poquito más sutil, pero que es igualmente importante, que no hay que trabajar los lotes masivamente. Hay que ir trabajándolos en lotes menores. Hay que ir cortando las manadas o los lotes en grupos menores. Entonces, cuando yo hablo del diseño de corrales, bueno, para mí lo más importante es que tenga una secuencia de el corral de entrada, que es el más grande, al siguiente, que es un poco más chico, al siguiente, etcétera, etcétera. O sea, que haya como una escalera que permita a la gente ir cortando el lote, de manera que cuando llega al toril, bueno, se carga 2 mangadas, 3 mangadas. La mangada, digamos, la cantidad que entra en la manga. O sea, claro, claro. Más. No llenar el toril al taco. Miren, yo he trabajado llenando el toril al taco durante años. ¿Por qué? Porque parecía lo más. O sea, ser bueno trabajando en los corrales era llenar el toril de manera que el jinete entre con dificultad, empujando. ¿Por qué? Bueno, porque era el ideal ese del encierro. Ahora te tengo ahí encerrado y ahora vas a entrar quieras que no. Sí, lamentable. 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 Son esas 3 cosas. Trabajar sin apuro, no sobrecargar el toril y cortar los lotes en grupos más chicos. Yo creo que eso no requiere un cambio así de filosofía, de mentalidad, de actitud, de nada, sino que son cosas bien prácticas y que le digo, en cuanto uno las empieza a hacer, rápidamente se da cuenta de que eso marcha, rinde. Bueno, la otra cosa es, bueno, no lleven los perros a los corrales. Diría un viejo amigo, estarás de acuerdo, aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. También. No, definitivo, y bueno, repito, esto es algo que, bueno, da para más y desgraciadamente no queremos saturar. Vamos a tener, repito, prometido ya, puedo decirlo en voz alta, dentro de 3 semanas nuevamente contaremos con la presencia de Marcos para tocar específicamente temas de diseño de instalaciones y el manejo del bovino. Una vez que pasemos las otras visitas de la semana que viene, tendremos a Roberto Becerra, nuestro presidente de la Asociación de Bienestar Animal en Chile, y posteriormente la siguiente, dentro de 15 días, tendremos la grata presencia de nuestro amigo el ingeniero Eduardo Deal, que es también un amigo muy querido uruguayo y que es experto en instalaciones, a modo tal de que después de ellos dos volvemos a tener a Marcos Jiménez Apiola. Y como les decía, conversando con Marcos antes de entrar al aire, he recibido su yes, su aceptación, para que tengamos una especie de, como se dice, de webinar, porque lo acaba de decir él, ¿no? 4 horas, 5 horas, las que necesitemos para aprender de este maestro, que es además un personaje que, repito, me siento congratulado con tu amistad, con tu humildad, con tu capacidad de servir y de ser, y sobre todo por ese corazón enorme que tienes y del cual me siento parte, el pedacito que me corresponde, amigo tuyo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Antes de llegar a la parte final, 2 preguntas.
mejor dicho, una pregunta y una reflexión o un comentario final. Pregunta. Amigos, hemos escuchado en esta cápsula, conversando con el experto en buenas prácticas ganaderas sobre el conocimiento del comportamiento o de la conducta del bovino y de la importancia del diseño de instalaciones para el manejo. Pero ahora yo le pregunto a Marcos Jiménez Apiola, ¿quién sos, Marcos, como persona? He tenido varias reencarnaciones, como hablábamos ayer, y con los años te diría que lo único que procuro es tratar de ser una buena persona, nada más. Definitivo, indudable. Ser todos los días un poquito mejor como persona. Y me cuesta porque, bueno, uno se cree algo distinto de lo que es realmente, se cree mucho mejor de lo que es. Así que, pero bueno, si te tengo que definir algo, soy un tipo que tiene una gran curiosidad, quizás demasiada curiosidad, o sea, me disperso a veces por estas cosas, bueno, pero esta curiosidad es lo que me ha llevado, por ejemplo, al tema del cual estamos hablando. Bueno, por algo mi cuñado me dice el loco, ¿viste? Una gran curiosidad y, bueno, una gran, ¿cómo te diría?, necesidad de explicar las cosas. O sea, las cosas son por algo. De eso me sirve, digamos, mi preparación como sociólogo, que es para explicar fenómenos sociales. Pero bueno, cuando yo digo, ¿por qué anda la bandera? Y no, la bandera anda por algo, no es que anda porque uno la sacude y los animales se mueven, no. Algo explica que sea así. Entonces, bueno, vamos a buscarle la explicación. Y bueno, por eso yo no inventé la bandera, pero por lo menos tengo la teoría de la bandera, la explicación de por qué funciona, o como me dijo el paisano ese oriental, doctor, usted me explicó por qué. Y le voy a estar muy agradecido siempre por eso. Seguro. Excelente, Marcos. Pues amigos, antes de pedirle la reflexión y con esto despedir el programa, yo quiero recordarles a ustedes que Marcos Jiménez Apiola es columnista desde febrero de 1998 en la revista Márgenes Agropecuarios de Buenos Aires, Argentina. De hecho, es una publicación periódica en la que pueden acceder. Hay información muy interesante. Pero no dejo de resaltar también que desde el año 2000 ha trabajado en varios documentos, es escritor, es autor de varios libros. Él es el colaborador, como bien lo mencionó hace unos minutos atrás, en el sitio web de la doctora Temple Grandin, pero él como autor en el año 2014 publica un libro que se llama El buen trato del ganado y que les recomiendo mucho que lo consigan porque es un documento muy interesante. En el año 2016 edita dos libros muy interesantes, uno que se llama La empresa familiar de campo y Tranqueras adentro. En el año 2018 tiene un libro muy interesante que se llama La dirección de la empresa de campo y en ese año 2020 está cocinándose en prensa un libro que para mí creo que va a ser también muy interesante tener en las manos cuando esté publicado y que se llamará Corrales y manejo del ganado. Les reitero, los datos del doctor Marcos Jiménez Apiola están abajo en la columna, viene su número su correo electrónico, su número del móvil, su sitio en YouTube, en Facebook, así es que no hay ningún problema, él está abierto y como les digo, vamos a contar con él en futuro no muy lejano. Antes de despedir el programa, yo no quisiera retirarlo del aire y simplemente te quisiera pedir, Marcos, tus últimas palabras y te agradezco mucho que nos acompañes. En fin, ¿qué te puedo decir, Luis? Realmente lo que me enseña esto es algo que me dijo una vez Temple Grandin en una de estas charlas. Cuando me pasaba un material, unos CD y demás, me dice, mira, Marc, me decía en inglés, ¿no? Todo esto dice copyright, prohibida la reproducción y demás. Eso me obligan a ponerlo en la universidad. Yo por mí diría, cópienlo. Sí, señor. Porque el conocimiento está para eso. Y me dijo, de hecho, yo todo lo que puedo poner, lo pongo en mi página web, libre para que la gente lo copie, lo baje, haga lo que quiera con eso. Porque
digamos, si es por trabajo, tengo tanto trabajo, digamos, rentado, que no quiero tener más, no puedo tener más. Así que prefiero, digamos, mantener mi cuota de trabajo rentado más o menos acotada para no morirme, digamos, de cansancio, y todo el resto difundirlo lo más que se pueda, porque el conocimiento está para eso, está para servir a la gente. Y la verdad que fue una gran enseñanza de Temple Grandin esa, porque la verdad que, bueno, yo, como, qué sé yo, por la forma en que somos los argentinos, era bastante más mezquino con el conocimiento. Y me doy cuenta de que es totalmente inútil. Andaba siempre pensando, bueno, acá me están plagiando esto, no, me están robando. No, esto como decía Oscar Wilde, el plagio es la forma superior del elogio. Sí, señor. O sea, cuando yo veo que alguien dice algo que yo dije y no me cita, digo, bueno, estoy llegando a algo. Sí, señor. Estoy llegando, porque el que dice eso me está difundiendo gratis. A mí lo que me interesa no es que, esto lo inventó Marcos Jiménez Zapiola, qué genio, hay que hacerlo en monumento. No, no. A mí lo que me interesa es que, digamos, cuando yo ya no esté acá, esto sirva para algo. Sí, señor. Sirve que la gente no se acuerde de quién fui yo. Sirve si la gente empieza a trabajar de otra forma. Y te voy a decir, yo creo que algún efecto he tenido. Porque cuando yo empecé con esto de las banderas hace 25 años, era una cosa rara. Y ahora, Sí. bueno, es algo que se adoptó, se generalizó. Y si bien la gente no siempre las usa bien, en general las usa, y bueno, incluso usadas más o menos, son mucho mejor que el garrote, que el rebenque, Totalmente. cualquier cosa. Entonces, bueno, vamos mejorando. Así que la verdad que te vuelvo a agradecer la oportunidad que me has dado. Me has agradecido mucho por haber participado en esto, pero la verdad que el que te tiene que agradecer soy yo, porque me has abierto la posibilidad, una ventana, como decía Temple Grandin, me abriste una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Así que muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a los que han aguantado hasta ahora, los que han podido aguantar. Los otros, bueno, lo vas a poner en YouTube, esto supongo, así que Sí. lo podrán ver después. Muchísimas gracias a los que mandaron comentarios elogiosos y críticos, porque la verdad que, bueno, por ahí tienen razón. Yo he aprendido que la crítica, sobre todo cuando me duele y cuando me molesta, es que es acertada. Cierto. No, definitivo. Cuando no me duele, es irrelevante. Pero la que duele es porque me tocó algo que la pucha, tiene algo de razón, no me gusta lo que me dice. Así que a todos, muchísimas gracias. No, por favor, Marcos, un placer. Amigos todos, les agradecemos. Se darán cuenta que esta cápsula se extralimitó del tiempo, pero creo que lo merece y además con muchísimo gusto. Efectivamente, todo esto va a quedar grabado en mi muro. En unos minutos ya estará como repetición y lo vamos a subir a YouTube. Y antes de despedirnos y darle las gracias a nuestro querido experto y amigo, más que nada, les quiero invitar para que estén con nosotros la próxima semana. El jueves próximo vamos a tener el gusto de contar con la presencia de un colega joven, el día jueves 2 de julio, un colega más joven que nosotros, que es el presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal, a la cual soy miembro, o en la cual soy miembro, y lo he invitado justamente para que hablemos un tanto de lo que sería el concepto del bienestar animal, pero desde la visión de sistemas de producción animal. Porque creo que Marcos estarás de acuerdo que se ha vendido mal el concepto, se ha entendido mal el concepto y tenemos, los que estamos en esto, buscar la forma de que se den cuenta que el bienestar animal vino para ser una herramienta para mejorar el trato y las condiciones de vida de donde sacamos la plata, que son los animales. Y en la medida que entendamos y entendamos cómo comunicarnos con los animales, el beneficio va a ser para ellos y para nosotros. Y como preguntaba alguien, ¿no? No podemos hablar de bienestar animal si no satisfacemos primero el bienestar humano, y de eso vamos a conversar mucho. El doctor Roberto Becerra,
mi amigo muy querido, el próximo jueves estará con nosotros. No me resta más que decirte gracias, querido Marcos. Sabes bien lo que te aprecio, sabes bien lo que te admiro. Entre amigos no hay mucho que decir, simplemente gracias, gracias y hasta la próxima. Amigos todos, espero que les haya gustado esta entrevista con un personaje que tiene mucho que dar y que les garantizo que dentro de 2, 3 semanas les sacaremos más jugo. Que tengas una linda jornada en tu Buenos Aires, querido Marcos, y cuídate mucho y gracias, como siempre, por el aguante. Seguimos en comunicación. Hasta la próxima. Gracias, Marcos. Gracias, amigos, y nos estamos retirando hoy jueves. Un día interesante y nos estaremos viendo para la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.